El Ministerio de Curación, capítulo 4. El toque de la fe. Con solo tocar su manto, seré salva. Mateo 9:21. Era una pobre mujer la que pronunció estas palabras, una mujer que por espacio de 12 años venía padeciendo una enfermedad que le amargaba la vida. Ya había gastado todos sus recursos en médicos y medicamentos, y estaba desahuciada, pero al oír hablar del gran médico le renació la esperanza. Pensó para sí: si solo pudiera acercarme a él para hablarle, podría quedar sana. Cristo iba a la casa de Jairo, el rabino judío, que lo había instado para que fuera a sanar a su hija. La petición hecha con corazón quebrantado: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Marcos 5:23. Había conmovido el tierno y compasivo corazón de Cristo, y en el acto fue con el príncipe a su casa. Caminaban despacio, pues la muchedumbre apremiaba a Cristo por todos lados. Al abrirse, pasó por entre el gentío. El Salvador llegó cerca de donde estaba la mujer enferma. Una y otra vez, ella había procurado en vano acercarse a él. Ahora había llegado su oportunidad, pero no veía cómo hablar con él. No quería detener su lento avance, pero había oído decir que con solo tocar su manto se obtenía curación, y temerosa de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó diciéndose: si toco tan solo su manto, seré salva. Versículo 28. Cristo conocía todos los pensamientos de ella y se dirigía hacia ella. Comprendía él la gran necesidad de la mujer y la ayudaba a ejercitar su fe. Al pasar él, se le adelantó la mujer y logró tocar apenas el borde de su manto. En el acto notó que estaba sana. En ese único toque concentró la fe de su vida e inmediatamente desaparecieron su dolor y debilidad. Al instante sintió una conmoción como de una corriente eléctrica que pasaba por todas las fibras de su ser. La embargó una sensación de perfecta salud y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Versículo 29. La mujer agradecida deseaba expresar su gratitud al poderoso médico que con su solo toque acababa de hacer por ella lo que no había logrado los médicos en 12 largos años, pero no se atrevía. Con corazón agradecido procuró alejarse del gentío. De pronto Jesús se detuvo y mirando a su alrededor preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mirándolo asombrado, Pedro respondió: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Lucas 8:45. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Verso 46. Él podía distinguir entre el toque de la fe y el contacto casual de la muchedumbre indiferente. Alguien lo había tocado con un propósito profundo y había recibido respuesta. Cristo no hizo la pregunta para obtener información, quería dar una lección a la gente, a sus discípulos y a la mujer. Deseaba infundir esperanza al afligido y mostrar que la fe había hecho intervenir el poder curativo. La confianza de la mujer no debía ser pasada por alto sin comentarlo. Dios tenía que ser glorificado por la confesión agradecida de ella. Cristo deseaba que ella entendiese que Él aprobaba su acto de fe. No quería dejarla ir solo con media bendición. Ella no debía seguir ignorando que Él conocía su sufrimiento, ni el amor compasivo que le tenía, ni la aprobación que diera a su fe en el poder que había en Él, para salvar hasta lo sumo a cuantos se allegan a Él. Mirando hacia la mujer, Cristo insistió en saber quién lo había tocado. Viendo que no podía ocultarse, la mujer se adelantó temblando y se postró a sus pies. Con lágrimas de gratitud le dijo, en presencia de toda la gente, por qué había tocado su vestidura y cómo había quedado sana en el acto. Temía que al tocar su manto hubiera cometido un acto de presunción, pero ninguna palabra de censura salió de los labios de Cristo. Solo dijo palabras de aprobación, procedentes de un corazón amoroso, lleno de simpatía por el infortunio humano. Con dulzura le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 48. Cuán alentadoras le resultaron estas palabras.
El temor de que hubiera cometido algún agravio ya no amargaría su gozo. La turba de curiosos que se apiñaban alrededor de Jesús no recibió fuerza vital alguna, pero la enferma, que lo tocó con fe, quedó curada. Así también en las cosas espirituales, el contacto casual difiere del toque de fe. La mera creencia en Cristo, como Salvador del mundo, jamás imparte sanidad al alma. La fe salvadora no es un simple asentimiento a la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que recibe a Cristo como un Salvador personal. Dios dio a su Hijo unigénito para que yo, por medio de la fe en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Al acudir a Cristo, de acuerdo con su palabra, he de creer que recibo su gracia salvadora. La vida que ahora vivo, la debo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Muchos consideran la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en una relación de pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que, a través de la gracia de Cristo, dan al alma un poder vencedor. La fe es un conquistador extremadamente más poderoso que la muerte. Si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el sanador poderoso, veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto al cuerpo como al alma. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y ruina hacia las cuales se precipitan, dirijan sus miradas hacia Jesús. Hagan que se fijen en las glorias de lo celestial. Esto será más eficaz para la salvación del cuerpo y del alma que todos los terrores del sepulcro puestos delante del que carece de fuerza y aparentemente de esperanza. Por su misericordia nos salvó. El siervo de cierto centurión yacía enfermo de parálisis. Entre los romanos, los siervos eran esclavos, comprados y vendidos en los mercados, y muchas veces eran tratados con crueldad. Pero este centurión quería entrañablemente a su siervo y anhelaba que se restableciese. Creía que Jesús podía sanarlo. No había visto al Salvador, pero las noticias que había oído inspiraron fe en él. A pesar del formalismo de los judíos, este romano estaba convencido de que la religión de estos era superior a la propia. Ya había cruzado las vallas del prejuicio y odio nacionales que separaban a conquistadores y conquistados. Había manifestado respeto por el servicio de Dios y había mostrado bondad con los judíos adoradores de él. En la enseñanza de Cristo, tal como se le había presentado, había encontrado lo que satisfacía la necesidad de su alma. Todo lo que en él había de espiritual respondía a las palabras del Salvador, pero se sentía indigno de acercarse a Jesús y acudió a los ancianos de los judíos para que intercedieran por la curación de su siervo. Los ancianos, al presentar el caso a Jesús, dijeron: «Es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Lucas 7, 4 y 5. Pero estando camino de la casa del centurión, Jesús recibió de éste el mensaje: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo». Verso 6. Sin embargo, el Salvador siguió adelante y el centurión acudió en persona a completar el mensaje y dijo: «Ni aún me tuve por digno de ir a ti, solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo: haz esto y lo hace». Verso 7. Mateo 8, 8 y 9. Yo represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema. Así tú también representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Tú puedes mandar a la enfermedad que se vaya y te obedecerá. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Cristo dijo: «Como creísteis, te sea hecho», y su criado quedó sano en aquella misma hora. Verso 13. Los ancianos habían recomendado al centurión a Cristo por causa del favor que él había hecho a la nación.
De ellos es digno, decía, porque nos edificó una sinagoga. Pero el centurión decía de sí mismo, no soy digno. Sin embargo, no temió pedir auxilio a Jesús. No confió en su propio mérito, sino en la misericordia del Salvador. Su único argumento era su gran necesidad. Todo ser humano puede acudir a Cristo de la misma manera. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. ¿Sientes que, por ser pecador, no puedes esperar recibir bendición de Dios? Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada tenemos que nos recomiende a Dios. El alegato que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo, que hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, ningún otro auxilio hay, indefenso acudo a ti. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación, por fuerte que sean. Pero muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen alejados de Cristo. Arrójense esas almas, conscientes de su desesperada indignidad, en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas sino a Cristo, el que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaba con los hombres. Sigue siendo el mismo Redentor, poderoso. Por tanto, echen mano de sus promesas como de hojas de árbol de vida. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Al acudir a Él, crean que lo acepta, pues así lo prometió. Nunca perecerán si así lo hacen, nunca. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:31 y 32. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 38 y 39.